Tengan muy buenas tardes todos y cada uno de ustedes. Esta es su programación, Escudriñando el Rema de Dios, y este es su hermano y amigo Gilberto Rodríguez, quien tiene el privilegio de poder saludarles a cada uno de ustedes ahí donde se encuentran y poder compartir con cada uno de ustedes lo que es eh, el consejo, la palabra bendita del Dios de Israel. Hoy tenemos un programa muy importante, como siempre, que abrimos las Sagradas Escrituras para compartir. Es algo muy importante lo que ellas nos enseñan a cada uno de nosotros. Y hoy estamos compartiendo un tema y le hemos titulado como tema que representa la estrella de la bandera de Israel. Y estaremos conociendo qué representa esa estrella que tenemos a nuestra espalda de la bandera de Israel. Y es algo extraordinario que todo lo que Dios ha creado es algo perfecto. Nada de todo lo que Dios ha creado es algo que Él lo haya hecho a ver qué sale o como sea. No, es porque Él es un Dios perfecto. Y como es un Dios perfecto, todo lo que Él ha hecho es perfecto. Y Él es el Dios de la perfección. Nosotros como seres humanos somos imperfectos porque somos seres humanos, pero Él es perfecto. Y estaremos hoy desarrollando este análisis de lo que es esta estrella en esta bandera de la nación de Israel. Y es impresionante todo lo que está escrito, lo que está aquí en esta estrella, todo lo que encierra, todo lo que nos dice y la conexión que tiene con las Sagradas Escrituras. Por eso es que es muy importante que nosotros conozcamos qué representan los símbolos, porque Dios nos habla primeramente por lo que es eh, la simbología, lo que es lo literal y lo que es lo espiritual. De esas tres formas nos habla Dios a nosotros y debemos de entender en qué momento nos está hablando. Y hoy pues vamos a desarrollar este estudio, como dije antes, que representa la estrella de la bandera de Israel. Pero antes vamos a escuchar la letra del himno de la nación de Israel. Es algo impresionante y llama mucho la atención de que todos los himnos de los países del mundo, en todos la letra habla de ir a la guerra, de defender su suelo y habla de prepararse para la guerra. Pero el himno de la nación de Israel es todo lo contrario. Es un himno que habla del sueño, del anhelo, del deseo de un pueblo regresar a su tierra y ser libre en su tierra. Y es algo impresionante y lo vamos a compartir para que podamos escuchar la letra de este maravilloso himno de la nación de Israel. No tenemos los derechos del autor de la música.
gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Bendito, bendito sea su nombre. Bien, hoy estamos contentos una vez más por el favor y la gracia de nuestro Dios y por todo lo que Él nos da. Gracias damos porque Él es quien nos permite poder nosotros estar de pie, poder respirar, contar con la vida. Y eso es un regalo maravilloso que nos da nuestro Dios. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos, gloria a Dios, y vamos a iniciar, vamos a iniciar en el último libro en el orden que ha sido ordenada la Sagrada Escritura, en el libro de Génesis, y después de Génesis nos vamos, perdón, en el libro de Apocalipsis, en el orden que han sido ordenados todos los libros de la Biblia, y Génesis es el que está de último. Entonces vamos a iniciar en Génesis, que está de último, y de Génesis vamos a pasar, perdón, de Apocalipsis, que está de último, y de Apocalipsis, que está de último, vamos a pasar a Génesis, que es el primer libro en el orden que la Biblia ha sido ordenada. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Versículo 16. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nos habla de la siguiente manera, y dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Danos el pan nuestro de cada día. No permitas que entremos en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder, la honra, la gloria, la alabanza, por siempre, desde siempre y por la eternidad. Gracias te damos hoy por esta maravillosa oportunidad en la cual nos permites poder disponer este tiempo, poder abrir nuestros labios por medio del auxilio, la guianza del Espíritu Santo, para compartir lo que tu palabra nos enseña, esperando que una vez más continuemos siendo bendecidos por el conocimiento, la sabiduría del cielo que tú nos das. Te ponemos a ti, bendito Jesús, y por medio del Espíritu Santo como encargado para que uses nuestros labios, nuestra mente, nuestro ser, y conforme tu voluntad dar a conocer lo que tú quieres darnos, que nosotros conozcamos de tu palabra, de tu verdad, de la profecía que se profetizó hace miles de años y que tiene un cumplimiento paso a paso, milimétrico, lo que tu palabra dijo. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Gloria a Dios. Bien, Apocalipsis es el último de todos los libros escritos en la Biblia. Y aquí está hablando en el capítulo 22, versículo 16, y dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es Jesús mismo la estrella resplandeciente de la mañana. Es Jesús mismo la estrella del linaje de David.
Y esto es muy impresionante porque cuando nosotros no conocemos, relacionamos una cosa con la otra. Y mucha gente, por no conocer la verdad de la Escritura, tienden a decir que esa estrella es satánica. Pero ¿por qué dicen ellos que es satánica? Porque desconocen verdaderamente entre lo que es la estrella de Baphomet, de Satanás, como es, y desconocen la estrella que representa la estrella resplandeciente de Jesucristo, del linaje de David, que es esta. Y vamos a conocer cuál es la diferencia entre esta estrella que le conocen también como la estrella davídica, a lo que es la estrella de Baphomet, Satanás. Eso es muy importante que debemos conocer para no confundir entre una cosa y otra. Veamos, vamos a ver, gloria a Dios. Vamos a ir ahora a Génesis, capítulo 32. Gloria a Dios. Génesis 32, 24 al 29. Y vamos a leer esto. Dice, Génesis 32, 24 al 29. Dice, así quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Como bien estamos hablando de la nación de Israel, estamos hablando de esta bandera, estamos hablando de esta estrella davídica. Y hay algo muy importante que nosotros debemos conocer, y es lo siguiente: si bien Israel es un país de los primeros de existir en la profecía bíblica, oiga bien, de los primeros de existir en la profecía bíblica, ¿por qué razón? Porque ya Dios estaba hablando en el primer libro de la Biblia, el comienzo, en Génesis, capítulo 32, 24 al 29. Ya en este capítulo y en estos versículos ya Dios está hablando del establecimiento de una nación. Un hombre llamado Jacob tiene una lucha con el ángel. Y lucha con el ángel, y el ángel le pregunta y le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, Jacob. Y el ángel le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino que tu nombre será Israel. Desde ese momento, un hombre terrenal llamado Jacob recibe un nombre celestial dado por Dios por medio de Jesucristo, y desde ese momento existe ya en la profecía de la Escritura la nación de Israel. Y es impresionante ver de cómo un hombre humano de carne y hueso lucha con un ángel que es un ser que no es natural, es sobrenatural. Y tantas cosas que pudiésemos nosotros darnos cuenta. Entonces Jacob lucha con el ángel, y al luchar con el ángel, por medio de esa lucha que él tiene,
logra conquistar esa bendición y le dice: no será más tu nombre Jacob, tu nombre será Israel. Y es Jacob el padre de las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, el patriarca es Jacob. Y es de allí de donde nace el establecimiento de la nación de Israel. Desde el libro de Génesis ya se está profetizando el nacimiento de la nación de Israel, pero ha transcurrido tantos tiempos, tantos siglos, tantos años, y esta profecía no se había materializado en lo visible, en lo humano, pero ya había salido la palabra de la boca de Dios que se establece Israel como una nación la cual Dios la declara, la cual Dios la establece por encima de todos los siglos, por encima de todos los procesos a desarrollarse en el mundo. Ya está establecido en la profecía bíblica que Israel es una nación. Y por una palabra que es establecida, que sale de la boca de Dios por medio de Jesucristo, Israel ya es establecido en la profecía bíblica. Bien, como dijimos, si bien Israel es un país de los primeros de existir en la profecía bíblica, es uno dentro de los más nuevos de existir en el mundo físico. Pues fue hasta el año de nuestra era, en esta que estamos, en 1947, un 14 de mayo, que en la Asamblea de las Naciones Unidas, la ONU, Organización de Naciones Unidas, con su sede principal en el estado de New York, Estados Unidos, se llevó a cabo una votación y el resultado hizo posible que todas las naciones del mundo reconocieran a Israel como un estado, una nación judía. Después de todo lo que ha pasado, lo que pasó con los judíos en el tiempo de la profecía, Dios mismo viene y permite que las naciones en el mundo, oiga bien, que odian a Israel, lo odian, pero Dios mismo, por la fidelidad de su palabra, permite que estas naciones mismas que odian a Israel vayan a una votación y establezcan que Israel sea reconocido al mundo literal, físicamente, como una nación, como una nación. Y esto es impresionante de cómo la profecía se cumple. ¿Por qué razón? Cuando Ezequiel profetiza, gloria a Dios, déjeme buscar el libro de Ezequiel. Cuando Ezequiel profetiza, hace mucho tiempo, y ustedes creo que ustedes lo han leído. Ezequiel profetiza y está profetizando en el lugar, en el valle de los huesos secos. Y esto es impresionante lo que Ezequiel profetiza. Y vamos a compartirlo. Ezequiel capítulo 37. Y dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto secos en gran manera. El profeta Ezequiel es llevado al valle de los huesos secos. ¿Y dónde es llevado Ezequiel al valle de los huesos secos? Es llevado a los campos de concentración en Alemania, en la región de Auschwitz, donde sucedió lo que se conoce como el Holocausto judío. Y ahí en ese lugar los judíos fueron reunidos de diferentes partes y llevados a ese lugar para hacer ¿qué?
para ser masacrados, para ser torturados y para ser muertos. ¿Por qué razón? Por el hecho de ser judíos. Por el hecho de ser judíos. Hubo un dictador alemán que se llamó Adolfo Hitler. Él preparó cámaras de gases para llevar a los judíos, y por el hecho de ser judíos, fueron llevados a las cámaras de gases, donde morían calcinados por el gas. Y por eso es que el profeta viene y declara de una manera impresionante y dice: la mano de Jehová vino sobre mí, es el Espíritu Santo, dice, y me llevó el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. El profeta es llevado y lo puso en un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo, oiga bien, y dice, y me hizo pasar cerca de ellos, por en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Cuando dice que eran secos en gran manera, ¿qué está diciendo la palabra? Que los gases secaban tanto los cuerpos que quedaron como consumidos. Por eso el profeta dice secos en gran manera. Y el profeta dice en este versículo 2, capítulo 37, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Dice que le hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. No dice el centro. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la costumbre, un profeta no podía de entrar a un cementerio o un lugar donde habían muertos. Un profeta no podía entrar porque se contaminaba. Entonces el profeta Ezequiel es llevado y no está en el centro, sino que por en derredor, dice, lo hizo pasar el Señor y lo hizo ver aquellos huesos que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Estos huesos eran de cuerpos humanos literales, secos en gran manera. Y todo esto aconteció, ¿por qué? Porque este es el cumplimiento mismo de la profecía que muchísimo tiempo antes había sido profetizado sobre Israel por la dureza, por la incredulidad del pueblo judío a lo que Dios había establecido y mandado por su palabra. Dios mismo permite que ellos sean tomados prisioneros, llevados cautivos a todas las naciones del mundo. Porque si usted se pone a analizar esto, no hay, o tal vez ahora hay algunas naciones que no hay judíos, pero hay en diferentes partes del mundo judíos dispersos por todo lado. ¿Por qué? Porque fueron llevados cautivos cuando el Imperio Romano conquista Jerusalén. Gran cantidad de judíos fueron llevados cautivos a diferentes partes del mundo. Hay algo impresionante en esto que hay que entender, que este es un pueblo excepcional, el pueblo judío. ¿Por qué razón? Es un pueblo que fue desarraigado de su tierra. Por más de 2000 años ellos estuvieron lejos, desarraigados de su tierra, pero su tierra estuvo arraigada dentro en sus corazones. Y como escuchamos el himno de Israel, ellos dicen que no está perdida la esperanza después de 2000 años de regresar a su tierra y de ser un pueblo libre en su tierra, en Sión y en Jerusalén. Han pasado muchísimos años, pero siempre el pueblo judío, a donde fue llevado cautivo por la dureza de su corazón, por la desobediencia, ellos mantienen y están arraigados siempre de un día regresar a su tierra. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo profetizó en su palabra. Y hoy estamos viendo cómo esta profecía se está cumpliendo y se sigue cumpliendo de una manera extraordinaria. Y no sé si encuentra aquí la parte.
Déjenme ver que no lo tenía, en mis notas. No lo tenía en mis notas, pero no encuentro ahorita el versículo. Pero en este capítulo 37 de Ezequiel habla y dice que Dios mismo recogería a su pueblo de todas las naciones del mundo que regresen a su tierra, Israel, y su capital, Jerusalén. Y hoy en día estamos viendo el cumplimiento de esta profecía de una manera extraordinaria, que es impresionante cómo se cumple lo que Dios profetizó hace muchísimos años, cientos de años, de cómo el antisemitismo, el odio en contra de los judíos, simplemente por ser judío, la mayor parte de gente odia al judío, sin que el judío le haya hecho algún daño. El simple hecho de que la gente sabe de que alguien es judío, eso está despertando en el mundo entero lo que le llaman la judeofobia. Entonces, ¿qué sucede? Hay ciudades, hay estados, hay países en el mundo que simplemente por el hecho de que alguien es judío, van y le están vandalizando su casa, sus vehículos, y están poniendo marcas en sus casas. ¿Para qué? Para marcar que ahí hay un judío, y el pueblo que está ciego se está levantando con una persecución impresionante contra los judíos. ¿Por qué razón? Solamente por el hecho de ser judíos, porque esto, no sé si usted lo ha visto o lo ha notado, pero usted hable con alguien y pregúntele acerca de los judíos. Lo que la gente piensa, aún sin conocer en realidad que quiénes son los judíos, lo que por la mente pasa de la gente es odio y desprecio y muerte para los judíos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en el cual nuestras mentes están siendo arrastradas al engaño, a la desinformación y cuantas cosas que verdaderamente nos alejan de la verdad. Pero si nosotros conocemos verdaderamente, de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña, ellos son el pueblo elegido por Dios. Si bien no han sido, no son, ni serán en esta tierra un pueblo perfecto, pero son el pueblo elegido por Dios. ¿Y por qué nosotros como creyentes en Jesucristo tenemos que amar, orar y bendecir a Israel? Porque Jesucristo es el rey de los judíos. Jesucristo nace de una de las 12 tribus de una de las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob. Esa tribu se llama la tribu de Judá, y de ahí nace nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Entonces, si Jesucristo es mi Rey, Señor y Salvador, y es judío, yo tengo que bendecir a Israel, como dice en Salmo 122:6, y dice: orad por la paz de Jerusalén, y Jerusalén es la capital de Israel. Entonces, siempre nosotros como creyentes debemos entender que estamos ligados nosotros por medio de Jesucristo, ¿a qué? A los judíos, y que nosotros no podemos maldecir lo que Dios habla en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, si no estoy mal, y le dice Dios a Abraham: en ti, le dice, serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra son benditas. ¿En quién? En Israel, el patriarca judío. En Abraham, en Abraham, el patriarca judío, y después está Jacob, que es el patriarca de las 12 tribus de Israel. Entonces, la bendición que el pueblo tiene viene por medio de Jesucristo. ¿Y Jesucristo quién fue? Jesucristo no fue un alemán, no fue un español, no fue un holandés, no fue un italiano. Jesucristo era judío. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros entendamos estas cosas muy, pero muy importantes. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Israel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando usted y yo mencionamos el nombre de Israel, déjeme decirle que al pronunciar este nombre, nosotros mismos, a veces ni nosotros mismos sabemos qué es lo que estamos diciendo, pero es un nombre poderoso. ¿Por qué razón?
porque en este nombre poderoso, cuando usted lo menciona, está la genealogía patriarcal de Israel. Y vamos a ver algo aquí. Cuando usted menciona este nombre, Israel, automáticamente al usted mencionar Israel, está pronunciando los nombres de los patriarcas hebreos, judíos. Está usted mencionando, cuando usted dice Israel, menciona a Isaac, menciona a Sara, menciona a Rebeca, Raquel, Abraham, Esaú y Lea. Entonces, cuando usted menciona la palabra de Israel, dése cuenta que no solamente usted está pronunciando un nombre por ser un nombre, sino está pronunciando una genealogía patriarcal de todo lo que es Israel. Y veamos en este orden. Isaac, Israel se escribe con I, y con I se escribe Isaac. ¿Y quién es Isaac? Es hijo de Abraham y Sara, marido de Rebeca, padre de Esaú y de Jacob y abuelo de José. Recuerde que Jacob es hijo de Isaac y Esaú. Cuando usted menciona la S de la S para pronunciar Israel, usted está mencionando también a Sara, mujer de Abraham, madre de Isaac, abuela de Jacob y madre de Esaú. Cuando usted menciona a Sara, es la mujer de Abraham, madre de Isaac, madre de Jacob y Esaú. Cuando usted menciona la R, está hablando de Rebeca, mujer de Isaac, madre de Esaú y de Jacob. Cuando usted menciona la R, de Israel, usted está mencionando Raquel, mujer de Jacob, madre de Benjamín y de José, hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neptalí. Cuando usted menciona la A de Israel, con la A usted está mencionando Abraham, en el cual Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, habla y dice Dios que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. No dice que en Roma o el Vaticano, no. Dice que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios habla y dice que bendeciría a los que lo bendigan y maldeciría a los que lo maldigan. Entonces Abraham es marido de Sara, padre de Isaac Abraham es abuelo de Jacob y Esaú, porque Jacob y Esaú fueron hijos de Isaac. Y siempre con cada letra que se escribe Israel, hay un patriarca de Israel. Con la está Esaú, hijo de Isaac, hermano de Jacob, padre de Reuel, Elifaz, y de donde descienden los amalecitas. Los amalecitas son unos personajes no muy deseados, pero como dicen que en la viña del Señor hay de todo, entonces por ahí de esa misma línea, ahí descienden los amalecitas. Y está, por último, al final, en la L de Israel, está Lea, la otra mujer de Jacob, hija de Labán, madre de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Entonces, todo esto es muy importante cuando nosotros nos detenemos a estudiar un poco qué es lo que la Biblia nos enseña. Que lo que en la Biblia está escrito no simplemente fue escrito porque se quisiera escribir y que a alguien así le dio la gana. No, todo esto tiene un mensaje, una simbología
que encierra y que nos enseña muchas cosas que nosotros desconocemos, pero que es muy importante que podamos conocer. Hoy en día que vivimos en un mundo en el cual la desinformación, la mentira es la que se mueve y es la mentira la que está siendo presa de los seres humanos. Pero hay una verdad que esa verdad no cambia, siempre se mantiene inamovible, es infalible, es la palabra de Dios. Los hombres fallamos. Porque los hombres somos falibles. No hay ningún hombre que sea infalible. ¿Por qué razón? El único infalible es Dios, porque Él es perfecto. Y ningún hombre es perfecto en la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque somos seres mortales imperfectos. Bien, gloria a Dios. La bandera de Israel tiene dos franjas. Usted puede ver, tiene dos franjas azules. Es esta y es esta. Y la estrella, obviamente, que es azul. La bandera de Israel tiene dos franjas azules en un fondo blanco, que es lo que acabamos de señalar. ¿Qué representan estos dos fondos? Estas dos franjas azules representan el talí o manto con el cual se cubre en la oración el judío. Esto representa el manto o el talí que el judío se cubre cuando se presenta en la sinagoga a la oración. Eso representa. La estrella tiene 6 picos que representan las 12 tribus de Israel. Ok, vamos a ver entonces que la estrella tiene 6 picos. 6 picos, pero representan las 12 tribus de Israel. Pero ¿cómo representan las 12 tribus de Israel si solo tiene 6 picos? Solo tiene 6 picos. Esto lo representa, un segundito, creo que tenía un lapicero por aquí. Un segundito. ¿Por qué representa? Un segundo. La estrella tiene 6 picos que representan las 12 tribus de Israel. ¿Por qué si tiene 6 picos? Sí, pero en cada pico son 2 triángulos que hay. Si usted ve, está uno aquí, mire, y hay otro adentro. Entonces tenemos 6, más 6 son 12. Entonces representa esos 12 picos, el triángulo que está aquí por dentro y el triángulo que está acá por fuera. Mire, entonces en cada triángulo, o sea, se representan 6 picos, pero en cada pico está representado por 2 triángulos. Si ve, este es un triángulo blanco y este ya es un triángulo azul. Entonces hay 6 picos y 6 más 6 son 12, que está representando las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob. Eso es lo que representa en esos 12 triángulos que hay allí. Eso es lo que representan en esos 12 triángulos que hay allí. Representa también, esta estrella representa también las 12 piedras que llevaba el sumo sacerdote en su efod para entrar al lugar santísimo y ministrar. Si usted se da cuenta, el sumo sacerdote tenía, como si dijéramos, un chaleco. Siempre lo llevaba él, ¿para qué? Para ministrar en el lugar santísimo a Dios. Y ese chaleco llevaba 12 piedras preciosas. 12 piedras preciosas de las cuales hay muchas que yo ni conozco. Entonces cada piedra era de un metal precioso y cada triángulo aquí representa una de esas piedras preciosas que llevaba el sumo sacerdote para ministrar en el lugar santísimo. Dicho sea de paso, todos los sumos sacerdotes fueron judíos, ninguno fue católico romano, por si alguien desconoce esa información, ¿verdad? La bandera tiene, como ya bien dijimos,
La bandera tiene la estrella davídica, que en su totalidad hace 14 triángulos. Ok, hablamos de 6, pero después hablamos que 6 más 6 son 12, que hablamos que este es 1 y el que está adentro son 2. Entonces aquí hay 2 y son 6 picos. Entonces estamos hablando 6 más 6 son 12 triángulos. Pero aquí en esta misma estrella ya no son 12 triángulos los que hay, son 14. Ok, lo vamos a ver. Que hace 14 triángulos. Entonces bien, hablamos que 6 más 6, aquí está, cada pico es doble, son 2 triángulos. Entonces 6 más 6 son 12. Pero aquí estamos hablando que la estrella representa, perdón, discúlpenme, que la estrella representa las 12 tribus de Israel, representa también los 12 apóstoles del Cordero y representa las 12 piedras del sumo sacerdote. Pero aquí no hay solamente 12 triángulos, hay 14. Hay 14. ¿Por qué razón? Si bien hablamos que 6 picos más 6 son 12, pero hay 2 triángulos más grandes en medio, que es este, mire, este es uno y el otro, mire que está invertido, mire. Entonces ya no son 6, no son 12 triángulos, son 14 triángulos. ¿Y por qué representa este número 14 en esta estrella? En esta estrella, el número 14 es impresionante lo que representa, y vamos a compartir aquí con la palabra. Representa 14 triángulos en su totalidad. Pero ¿qué tiene que ver ese número 14? Si bien cuando iniciamos y hablamos un poquito de la creación del Estado de Israel, si se recuerdan que Israel fue establecido un 14 de mayo de 1948. Entonces, ese número 14 aquí está representado, como ya les dije, 6 más 6 son 12, y 12 más 1 son 13, y más 1 son 14. Entonces ese número 14 está representado en en Mateo capítulo 1 versículo 17. Y oiga qué es lo que dice la palabra. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. Entonces vemos que el número 14 está en 3 veces mencionado en este capítulo 1 de Mateo, que habla de la genealogía de Jesucristo. Esto es impresionante, cómo la palabra nos conecta, nos lleva en esa relación íntima de lo que es este símbolo, lo que representa. Otra observación muy importante. Cuando Jesucristo nace, habla en Mateo capítulo 2:9. Mateo capítulo 2:9. ¿Y qué es lo que dice en Mateo capítulo 2:9? Dice, ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto. 9. Ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Qué fue lo que guió a los sabios de Oriente? En muchas versiones dice los magos, pero los magos no es una palabra correcta. Hay un pequeño error de traducción, porque la magia no tiene nada que ver en la verdad de Dios.
¿verdad? Entonces, en el original dice los sabios de Oriente. Entonces, ¿qué fue lo que guió a los sabios de Oriente para ir al lugar donde había nacido Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo? Fue una estrella. Fue una estrella. Entonces, ¿y por qué te estoy hablando de que fue una estrella que lo guió? Porque estamos hablando de esta estrella davídica que se encuentra en medio de la bandera de la nación de Israel. Y esto es muy impresionante de que nosotros podamos conocer, porque cuando nosotros no conocemos, fácilmente nosotros podemos caer en el error. Podemos caer en el error a veces de relacionar una cosa con otra, pero sin saber diferenciar, porque cuando no sabemos diferenciar entre una cosa y otra, podemos llamar a algo que Dios ha creado, lo podemos relacionar con algo diabólico. Y tenemos que saber cuándo algo es diabólico y cuándo no es diabólico. ¿Por qué le digo esto? Porque la gente, por falta del conocimiento, muchas veces no sabemos distinguir entre una cosa y otra. ¿Por qué? La estrella davídica tiene 6 picos. Grábese eso en la mente. Y la estrella, que es el sello de Baphomet, el diablo, tiene 5 picos. Y se la voy a mostrar aquí para que usted la conozca. Mire. Ahí está, mire, es una estrella que tiene 5 picos, no tiene 6. Entonces, nunca confundamos nosotros lo que es un símbolo de Satanás con lo que es un símbolo del Dios de Israel, que es muy diferente. Y si usted se fija, usted se va a dar cuenta de que en Hollywood hay un lugar que le llaman el Salón de la Fama. Y hay muchos artistas famosos que ya murieron, otros están vivos todavía, que tienen su estrella en el Salón de la Fama. Y fíjese usted, esa estrella que está allí, esa estrella no es de 6 picos, la que está allí y la que tiene su nombre. Esa estrella tiene 5 picos, que es la estrella que estamos hablando, la estrella de Baphomet, la estrella del diablo, la estrella de Satanás. Entonces, usted y yo tenemos que conocer verdaderamente tenemos que conocer y nunca confundir el símbolo del diablo con un símbolo del Dios de Israel. Esto es muy importante que nosotros podamos conocer, porque cuando nosotros no conocemos, fácilmente podemos caer en el error. ¿En el error de qué? De que podamos nosotros confundir una cosa y la otra. Gloria a Dios. Hay algo muy importante, que cuando Israel se establece como nación un 14 de mayo de 1948, Dios da una palabra a Abraham. Y cuando da una palabra a Abraham, le dice que le va a dar un hijo. Y ya Abraham y Sara, los padres de Isaac, ya su edad es muy avanzada. Su edad es muy avanzada. Y ellos humanamente, como cualquiera, pueden haber dudado, porque fueron seres humanos, no fueron extraterrestres, fueron seres humanos con emociones, con virtudes, con defectos y un sinnúmero de cosas. Pero hay algo impresionante que nos llama mucho la atención, y está en Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17, versículo 17, y se los vamos a compartir, porque esto es muy impresionante lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Y qué es lo que dice Génesis 17, capítulo, versículo 17? Y dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón,
a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Abraham es un hombre que tiene 100 años. 100 años. Y Sara es una mujer que tiene 90 años. Entonces, cuando ellos tienen esas edades de años, a cualquiera le pudo haber pasado lo mismo, que se hubiera reído y decir, ya tengo 100 años. Ya tengo 100 años y voy a ser padre. Ya mi esposa tiene 90 años, que ya hasta el periodo se le había suspendido y cuantas cosas humanamente. Y decir, yo voy a ser padre y ella va a ser madre. En cualquier cabeza puede pasar como humano de que en algún momento pudiese dudar. ¿Por qué? Humanamente es imposible, humanamente. Pero como el Dios de Israel es el Dios de lo imposible, veamos qué relación tiene esto que Abraham dice. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, él no dijo en palabras, sino que en su corazón. Pero como Dios es el que escudriña la mente y los pensamientos, entonces dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Entonces, Abraham tiene 100 años y Sara tiene 90. Ok, ahora vamos a ver qué tiene de relación esto que está diciendo Abraham con lo que sucedió en 1948, cuando Israel es establecido como nación. Israel es establecido como nación y Abraham no tenía hijos, pero en Génesis lo que leímos, capítulo 32, hablamos que ya se había establecido por la palabra que Israel era una nación. Por la palabra se establece que Israel es una nación, ¿verdad? Pero aquí literalmente tampoco había sucedido, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? En 1948 de nuestra era, Israel es conocido en lo secular y se establece como nación, lo que es lo visible, la materia, pero ya antes había sido profetizado. Entonces, cuando estaba estudiando esto, porque aquí hay algo codificado, y cuando hay algo codificado, el Espíritu Santo nos va a llevar a descubrir dentro de lo codificado qué es lo que se encierra ahí. Y cuando estaba estudiando esta palabra, el Espíritu Santo me inquietaba. Y cuando estaba leyendo esto y empecé a pensar y dije, ok, Abraham tenía 100 años y Sara 90. Y cuando quedo por un momento pensando, viene el Espíritu Santo y me habla y me recuerda que vaya a la fecha, cuando Israel es declarado a los ojos del mundo como nación. Y recuerda mi mente y fue en 1948. Entonces cuando viene eso a mi mente, quedo por un momento pensando y me habla a mi mente, a mi intelecto, el Espíritu Santo, y me dice, separa el 48 y vas a trabajar con el 1900. Entonces, cuando separamos el 48 y dejamos el 1900, hicimos el siguiente proceso matemático. Aquí está, por ejemplo, 1948, ok, quitamos el 48 y vamos a trabajar en la parte de abajo con el 1900. Entonces, vamos a separar el 1900 en dos cifras. Una es el 1000 y la otra que está abajo es el 900. Entonces, cuando tenemos aquí el 1000, mil menos la coma y menos el 0 nos da igual a ¿qué? A 100. Porque a 1000 le quita la coma y le quita un 0, le da igual a ¿qué? A 100, los 100 años que tenía Abraham cuando recibe la promesa que va a ser padre de Isaac. Y estos 100 son los años de Abraham.
Son los 100 años de Abraham. Ahora vamos más abajo. 900. A 900 menos, le quitamos un 0. Da igual a ¿qué? A 90, que son los años que tenía Sara cuando ella recibe la promesa que va a ser madre. Entonces todo esto es impresionante y ahí está grabado, plasmado en las Sagradas Escrituras para que nosotros podamos entender verdaderamente qué es lo que la Biblia nos enseña y qué es lo que ahí está escrito, pero que necesitamos a veces sentir el deseo, la necesidad de escudriñar las Escrituras para poder nosotros entender, para poder comprender qué es lo que la Biblia nos está diciendo. La estrella davídica está formada por dos triángulos grandes, que es lo que estábamos hablando. Es este, mire, aquí, acá y está el otro. Son dos triángulos grandes que están invertidos. Uno está de arriba hacia abajo y el otro de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué representa el primer triángulo? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. ¿Qué representa? Este primer triángulo representa lo que es Dios, creador del hombre y mundo. El otro triángulo representa, porque están invertidos, el otro triángulo representa creación, redención y revelación. Entonces vemos que están invertidos, uno de arriba para abajo y el otro de abajo para arriba. Entonces, en el primero que está de arriba hacia abajo, en el que está de abajo hacia arriba, representa Dios, creador del hombre y del mundo. El otro representa creación, redención y revelación. Eso es lo que indican los dos triángulos que están invertidos. Y eso nosotros tenemos que entenderlo porque hay un mensaje que Dios siempre nos está enseñando a través de su palabra. El color blanco representa paz. Color blanco representa paz. Jesús mismo dijo en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Porque hay una cosa, el ser humano, si bien necesitamos paz, pero ningún ser humano puede dar paz, porque la paz, quien la da, y es la paz verdadera, es Dios por medio de Jesucristo. Los gobiernos hacen planes, hacen tratados, hacen acuerdos, y todos hablan de paz y seguridad. Pero ningún hombre puede dar paz y seguridad, porque el hombre no puede dar nada de sí mismo si no ha recibido por medio de Dios. Y Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Entonces es Jesús mismo el que nos puede dar la paz. El hombre no puede dar paz, porque el hombre no podemos dar nada de sí mismo, porque no tenemos nada. Pero si hemos recibido de parte de Dios, por lo que hemos recibido de Dios por medio de Jesucristo, de ello podemos dar. Como bien dijimos, lo de los triángulos representa Dios, hombre, mundo, creación, redención y revelación. Y shalom o paz.
lo que representan, estas son las siete verdades que ahí están representadas. Es Dios, hombre, mundo, creación, revelación, redención y la paz, las siete verdades bíblicas de Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que representa, es esos dos triángulos que forman la bandera de Israel. Todo esto es muy impresionante. La estrella representa de arriba hacia abajo, representa la cola y las patas traseras, las patas inferiores, la cabeza del cordero. Por ejemplo, aquí vamos a ver, estas son las patas traseras. Perdón, estas son las patas traseras del cordero. Esta es la cabeza. Estas son las manos delanteras y esta es la cola. Entonces esto representa la estrella davídica. Eso es lo que representa la cabeza, las manos delanteras, las patas traseras y la cola. La cabeza, las manos delanteras, las patas traseras y la cola de el cordero de Dios. Hay algo muy importante, que esto siempre ha tenido una relación muy directa con el pueblo judío. Cuando los judíos eran masacrados, torturados y muertos en las cámaras de gases y se llevaban a los campos de concentración en Alemania, los judíos eran marcados con una estrella de 6 picos. Esa era la marca que identificaba a los judíos en el cautiverio y listos para ser masacrados en la masacre más grande que ha habido en la historia del ser humano. En esa masacre fueron masacrados 6 millones de judíos. 6 millones de judíos fueron masacrados por el hecho de ser judíos. ¿Y por qué fueron masacrados los judíos? Porque Hitler leía y creía en los escritos de Lutero. Por eso es que cuando la gente a veces dice, no, Lutero hizo una obra benéfica para la verdad, pero la realidad es que cuando desconocemos qué es lo que la verdad nos habla acerca de Lutero, tenemos que saber qué es lo que decimos. Porque Lutero se rebeló en contra de la Iglesia Católica. Pero hay algo que Lutero hizo que eso va en contra de lo que es la palabra de Dios. ¿Y qué fue? Que Lutero odiaba a los judíos. Lutero decía que los judíos eran marranos. Y como Hitler era un hombre que seguía y tenía contacto con los escritos de Lutero, Hitler llegó a odiar a los judíos y los llegó a odiar tanto que los quiso exterminar. Y todo esto hay que entender lo que fue el cumplimiento de la profecía misma que Dios desde mucho tiempo antes había profetizado, que por la dureza de su pueblo serían esparcidos a todas las naciones del mundo. Y dice que Dios mismo levantaría espada contra su pueblo para castigar su incredulidad, su desobediencia. Y Dios permitió que este hombre, Hitler, un dictador alemán, matara casi 6 millones de judíos. Y entonces Hitler odiaba a los judíos, porque según los escritos de Lutero, Lutero decía que el problema en la sociedad o en el mundo era de los judíos, y a los judíos les llamaba judíos marranos, o sea, diciendo en pocas palabras, judíos cerdos. Entonces Hitler seguía los escritos de Lutero y por eso él mató casi 6 millones de judíos. ¿Y por qué él mató casi 6 millones de judíos? Porque hubo algo que sucedió, parece que hubo una pandemia. Y cuando hubo una pandemia,
los alemanes o en diferentes partes del mundo la gente moría, pero los judíos muy, pero muy poco morían. Entonces Hitler llegó a pensar que, que esto era algo diabólico, que por qué los judíos no morían en la pandemia, en lo que sucedía, y los demás pueblos sí. ¿Y por qué sucedió esto? Que los judíos no morían ni se contaminaban fácilmente con los otros pueblos. ¿Por qué? Porque cuando Dios da la ley a Moisés, le enseña diferentes tipos de leyes, diferentes tipos de leyes. La ley no es solamente como se conoce por ahí, como dicen los primos, los sabáticos, los adventistas, que para ellos toda su ley es el sábado. No, la ley se componía de 613 mandamientos, y de esos 600 eran 613 mandamientos. Por eso es que la ley nadie la pudo cumplir, solo Jesucristo. ¿Y qué sucede? Dentro de las ramas de la ley habían leyes de higiene. Y en las leyes de higiene Dios enseñó al pueblo de Israel a tomar las medidas de higiene para lavarse las manos y para limpiarse y asearse, ¿verdad? Entonces, en esas leyes que Dios da está esa rama, la ley de higiene, de lo que Dios enseña al pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel es llevado cautivo a diferentes partes del mundo, pero él lleva siempre en su cultura las leyes que Dios dio a Moisés, y ellos las practican. Entonces, cuando ellos practicaban la higiene como costumbre desde su niñez, cuando estas pandemias se desarrollaban, ellos muy, pero muy poco morían. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa costumbre de lavarse las manos y hacer todo lo que es higiene, porque Dios se los enseñó a través de Moisés. Los diferentes pueblos no, ¿verdad? Entonces, por eso los judíos muy poco morían en las cuestiones de pandemias y enfermedades que se transmitían, se dispersaban muy fácilmente. Entonces Hitler llegó a pensar que los judíos eran algo diabólico, que porque ellos no morían y los demás pueblos sí morían. Entonces por eso Hitler vino y trató de exterminarlos. Pero todo esto daba paso y cumplimiento a lo que Dios ya había hablado. Entonces todo esto es muy impresionante de cómo Israel, la historia del pueblo judío, es una historia que desde el inicio nos habla, se ha mantenido, se mantiene y sigue plasmada. Generaciones tras generaciones siempre ha habido un intento por borrar y desaparecer a los judíos de la faz de la tierra, pero no ha sucedido, porque Israel es el testimonio de la fidelidad, de la palabra, de la verdad de Dios para su pueblo y aquellos que reconocen a Jesucristo. Podemos ver nosotros, ya con esto estamos concluyendo, de que Israel ha sobrevivido a 6 imperios. Y esto demuestra que Israel sigue siendo el pueblo elegido de Dios. El pueblo el cual tiene una promesa que Dios la dio al patriarca de los judíos, que es Jacob. Después es Israel. Dios dio esa palabra, y por esa palabra que Dios dio, Israel no ha podido ser desaparecido. No podrá ni será desaparecido. ¿Por qué? Porque hay una palabra firme, con fidelidad, de promesa eterna que Dios ha dado a Israel. ¿Y cuáles son esos 6 imperios y un dictador a los cuales Israel ha sobrevivido y sigue sobreviviendo a todos aquellos que quieren exterminar a la nación de Israel? El primer imperio fue el egipcio. El imperio egipcio quiso destruir a Israel, ¿y qué pasó? Ha desaparecido. ¿Por qué? Quiso destruir a Israel. Israel sigue en pie. Israel no ha desaparecido, pero el imperio egipcio sí desapareció. El segundo imperio, el imperio babilónico. Babilonia, quiso desaparecer a los judíos. ¿Y qué pasó?
está desaparecido el imperio babilónico. ¿Por qué? Quisieron desaparecer a Israel, pero ¿qué sucedió? No desaparecieron a Israel, sino que ellos mismos desaparecieron. El tercero, el imperio persa, quiso desaparecer a Israel, pero no pudo. Está desaparecido y Israel permanece para siempre. El cuarto imperio es el imperio griego. No, o sea, el imperio griego quiso desaparecer a Israel, pero tampoco no está. Desapareció y Israel sigue en pie. El quinto imperio es el imperio romano. Quiso desaparecer a Israel, pero no está. Y el sexto, que es un dictador, el del cual estamos hablando, Hitler, dictador alemán, quiso exterminar a los judíos, pero no pudo, desapareció, y los judíos no desaparecieron, no desaparecieron. Estos imperios han querido exterminar a Israel, pero Israel existe. ¿Por qué? Es la fidelidad de la palabra de Dios para con su pueblo. Para con su pueblo. Y todo esto nos enseña de que Dios es fiel, es firme a su palabra. Todo esto, Israel ha sobrevivido a 5 imperios y un dictador. Indica que Dios mismo lo guardará, como siempre, de todos sus enemigos, que son todas las naciones del mundo que no conocen al Dios de Israel. Como lo dice en el Salmo 83, 1 al 9. Y ahí están todas esas naciones que una son los edomitas, los edomitas, Edom, hijo de Esaú, hermano de Jacob. 2, los ismaelitas, hijo de Ismael, hijo de Agar, la criada de Sara. Ahí está, que Abraham tomó por mujer. 3, Moab, hijo de la hija mayor de Lot. 4, agarenos, hijos de Agar, hermanos de Ismael. Agar, después de tener con Abraham a Ismael, tuvo con otro hombre más hijos y se les llama los agarenos. 5, Jebal, los libaneses, Líbano. 6, Amón, hijos de la hija menor de Lot. 7, Amalek, hijo de Elifaz, nieto de Saúl. 8, Filisteos, familia de Goliat, al que mató David. 9, Asirio, imperio que se encontraba en el territorio que hoy ocupa Turquía y el Líbano. ¿Por qué la gente habla de la teoría del reemplazo de Israel? Argumentando que la iglesia gentil o católica ha reemplazado a Israel, usando versículos bíblicos mal interpretados. Y todo esto es porque Satanás ha confundido, ha engañado al ser humano. Y con esto cierro. Vamos a ver con respecto a lo que la gente dice, que la promesa que Dios dio a Jacob y lo convierte en una nación es una promesa eterna que Dios ha dado. Una promesa eterna que Dios ha dado, la cual sigue vigente, la cual no hay ninguna nación que tome para sí esa promesa que Dios ha dado a Israel y que se mantiene firme, se mantiene tal como Dios lo habló, como Dios lo estableció. Y para muchos que dicen, no, ya las promesas que le fueron dadas
al Israel anterior, ya hoy el Israel actual ya no es heredero de esas promesas. Pero déjame decirte que lo que la Escritura nos enseña es que sí, sí son promesas fieles y verdaderas. Y vamos a ver qué nos dice, con esto cierro, Jeremías capítulo 33, versículo 20. Y dice, así ha dicho Jehová, si pudiera invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidar mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijos, que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, déjeme ver, bueno, hasta ahí. Entonces aquí está hablando por medio del profeta Jeremías 33, 20 al 22, que dice que si Dios puede invalidar, o si Dios cambia, que el día no sea día, que la noche no sea noche, sino que haya un cambio, que estos factores que fueron creados desde el inicio de la creación gobiernan sobre el mundo. Si estos factores establecidos como principios de la creación pueden ser cambiados, entonces Dios puede cambiar la promesa que dio a David, la promesa que Dios dio a Abraham, la promesa que Dios dio a Jacob, la promesa que Dios dio a Isaac, la promesa que Dios dio a Israel en cuanto a la promesa de su palabra. Entonces, la promesa que Dios ha dado es real y es sempiterna. Y cuando hablamos de sempiterna es que no tiene fin, permanece. Entonces debemos entender eso. Así que con esto estamos concluyendo este estudio acerca de lo que es la estrella davídica que se encuentra en la bandera de Israel. Así que Dios pueda bendecir a cada uno de los que han visto este video en vivo y los que lo van a ver. Así que el Dios de Israel les pueda bendecir a cada uno de ustedes. Así que damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno, su amor y su misericordia es para siempre. Así que nos despedimos y nos seguimos escuchando y mirando el próximo domingo con otro tema, el cual estamos preparando por ahí. A mediados de la semana vamos a anunciarlo, qué tema estaremos trayendo para compartirlo con cada uno de ustedes. Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Saludos, bendiciones.